Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, les quiero pasar a contar un poco, para los que les interese, de mi historia personal en todo este mundo. Bueno, básicamente, desde que nací, me suceden un montón de cosas que no podía explicar de niño. Tampoco tenía quizás el contexto que conociera de estas cosas. Mis padres no eran personas que se dedicaran a estos temas. Y básicamente me sucedían constantemente, como a tantas otras personas, ¿no es cierto? Muchos fenómenos paranormales todo el tiempo, eh, de todo tipo, y muchas cosas que no eran tan fácilmente explicables con lo que uno podía tener cerca, a mano, ¿no es cierto? En la religión o en la parapsicología. Tampoco había tantas herramientas, yo tengo 32 años, cuando yo nací, al tiempo recién estaba saliendo internet en los hogares. Tampoco tenía a mano quizás muchos libros o cosas que podía leer. Bueno, realmente esto lo hemos charlado también en algunos videos en YouTube. La realidad es que era bastante tenebroso para mí todo lo que sucedía, desde sueños en los que me iba a otra realidad y aparecían vidas pasadas y yo no tenía ni idea ni qué era una vida pasada, ¿no es cierto? Hasta ver todo tipo de seres o cosas, no siempre oscuras, pero digamos que muchas veces sí, ver naves o cosas que otras personas quizás yo le decía y no las veían, de tener una atracción fatal aparte hacia todo tipo de temas paranormales. Era más fuerte que yo, todo el tiempo me quería inclinar hacia eso. Desprendimiento del cuerpo, es irme al universo y ver que era todo el universo. Bueno, innumerables cosas todo el tiempo, ver seres, demonios, ángeles, o no sé qué eran en ese momento, elementales, etcétera. Digamos, como la mayoría de los niños, aunque muchos no lo dicen. Así transcurrió mi infancia, en todo ese mundo yo lo dejaba un poco en el ámbito privado, ¿no es cierto? Porque no tenía una respuesta para eso. Escuchaba, por ejemplo, música, sonidos, pianos que tocaban al lado mío y no había nada. Bueno, en fin, muchas de esas cosas. Conforme fui creciendo en la adolescencia, todo este tema lo fui tapando cada vez más, al punto de desarrollar muchos problemas emocionales, obesidad, todo tipo de patologías y básicamente una tristeza muy grande por no entender qué hacía en este mundo y por qué me sentía no importa lo que hiciera, me sentía desconectado, me sentía que había algo más, que tiene que haber algo más. Eso me llevó a muchos escapismos en mi adolescencia con distintas sustancias que lo único que hacían era acelerar o agrandar estos fenómenos paranormales, pero siempre desde un aspecto bajo, denso. Entonces lo único que me encontraba era con más cosas paranormales inexplicables, pero que aparte eran difíciles, terribles, me daban ganas de no hacer nada, no salir, no quería saber nada con un montón de cosas y me mantenía en un círculo cerrado o encerrado. Tenía ataques de pánico, ansiedad, bueno, las tenía todas, ¿no es cierto? En un momento de estos, bueno, y también parecía la vida, no le voy a contar ahora todas las cosas, pero parecía la vida siempre acercarme personas que tenían algún tipo de cosa paranormal y inducirme a experiencias que tampoco yo podía explicar, que me fascinaban y al mismo tiempo me daban mucho miedo, hasta que a los 20 años, en 2012 justamente, eh, después de tener una experiencia con naves y con lo que para mí eran
no sé, luces, naves que se acercaban en un lugar y a través de una profunda crisis que ya también cada vez era más notorio el hecho de que algo estaba mal en mí, algo estaba mal en el propósito, algo pasaba, es que doy con cierta información, ya había internet, ya había algunas plataformas como YouTube, y mi vida en un momento, en el momento más oscuro, en el momento en el que por ahí, no digo que pensaba en suicidarme, porque nunca lo pensé, pero sí que yo decía, si la vida es esto que me propone la sociedad, la cultura, yo no quiero saber nada y no me importa nada. Y bueno, justamente al hacer este despertar, este clic, que a veces un clic te lo puede hacer una palabra, un libro, una frase, puede pasar por iglesias, por cosas, para tratar de entender que el solo lo que hacían era acelerar cosas que no podía entender en mi vida, que me alejaban de todo lo que culturalmente se me ofrecía. Empecé a encontrar respuestas y en ese momento, entre 2012 y 2013, mi vida dio un giro muy grande. Bueno, obviamente que desaparecieron todos esos ataques de pánico, etcétera, y también desaparecieron muchas de estas adicciones. Y empecé a notar de que algo pasaba porque en una ocasión recuerdo que nunca me voy a olvidar, de que una persona a través yo ni sabía lo que era canalizar, no tenía el concepto, estaba jugando, estaba aprendiendo, para mí sentía que yo conocía todo eso, pero no tenía palabras para cómo eso funcionaba. Una persona, un amigo, todavía el día de hoy es amigo, en ese juego esa persona no podía caminar y vuelve a caminar milagrosamente. Bueno, eso fue como una cosa muy fuerte que lo único que hizo fue acelerar más las cosas. Y bueno, en esa búsqueda de respuestas aprendí ciertas cosas, una persona que me ayudó mucho, hay muchas maestros, maestras que me han ayudado mucho, como a todos, porque todos necesitamos muchas veces una palabra, alguien, una guía. Podría decir a muchos que han sido influencia y han sido una influencia muy positiva, como Drúmbalo, Melquisedec, como el maestro Eduardo Joel, como un montón de personas y maestros, maestras más. Y bueno, y a partir de la propia experiencia, que siempre fue un poco la firma de las cosas en mi vida, digamos que siempre me interesó el hecho de experimentar las cosas en carne propia para después ver si eso era o no era verdad. No solo resultó ser verdad todo lo que me sucedía desde niño, de bebé, sino que empecé a entender de que, claro, por eso es que se me había sentido tan mal tanto tiempo, porque yo venía a hacer una misión que tenía que ver claramente con esto. Llámenle espiritualidad, llámenle energía. Y paradójicamente mi familia venía de un lugar que sí le interesaba la filosofía, era muy de la política, todos mis parientes, tanto de la parte materna como paterna. Este tema de actuar en lo social, pero obviamente desde ese paradigma de la era anterior, de que hay que transformar afuera, ¿no es cierto? Entonces yo entendí de que toda esa formación tan dura quizás había sido para hacer una labor, entre comillas, social, pero a través de esto que era mi propósito. También desde la adolescencia me interesó mucho la música, nunca me consideré músico o compositor o nada, pero sí siempre me gustó tocar la guitarra, cantar, pasaba muchas horas con el tema de los sonidos. Después también en el camino comprendí
de que esa fijación por la vibración, el sonido, era porque también era una herramienta muy fuerte para calibrar, activar, para mover la energía, tanto en una sesión personal como con una persona, como en el planeta, como luego en 2016. eh, Obviamente que todas las experiencias se fueron intensificando. No voy a contar ahora todas las cosas, pero bueno, eh, digamos que siempre estuvo muy presente lo paranormal, sin excepción. Nunca pude evadirme, al contrario. Y en 2016, de la mano también de otra maestra y de los caminos en los que esto me estaba llevando, empecé a participar en trabajos planetarios, empecé a entender, a vivenciar. Y bueno, todo llevó, obviamente que lo estoy resumiendo mucho, estos caminos de crisis, renacimientos, crisis, etcétera. En 2022, después también de una gran crisis, separación, etcétera, eh, empiezo un camino, sentí y recibí y estaba en consonancia con mi camino el hecho de comenzar un camino como activador planetario, que hacía ya tantos años que lo hacía, pero todavía tenía esto que tienen tanta gente, que tenemos, desde el ego, la vergüenza, si lo voy a hacer bien, si lo voy a hacer mal, bueno. A partir de ahí el camino cambió, se hizo todo más acelerado, más intenso, y se me dio esta tarea de crear la red de cristales. Una central, un círculo de piedras acá en lo que es mi casa. Cuando tenía 24 años me mudé de la ciudad a un pueblo. Y un círculo de cristales reactivando lo que son, en primer lugar, una tecnología antigua que es la geomancia, le dicen muchos, que es la redireccionamiento de las líneas telúricas de la Tierra a través de los cristales. Y en esa central, en ese primer paso, lo que se dijo es que había que formar una red de cristales, que esos cristales se iban a grabar en esa central, con esos códigos iban a ser distribuidos. Obviamente que eso tiene un funcionamiento en red, por lo tanto, esa red iba a crecer, llegar a más personas, se iban a abrir nuevas centrales en el futuro, así fue. Y conforme esa central crecía, iban a ir creciendo los trabajos planetarios en los lugares. Tengo varios videos hablando de trabajos planetarios, no voy a explicar ahora, esto era más para, a título personal, un poco la historia, el contexto de la personalidad. Y bueno, básicamente la misma historia, todo se fue intensificando, las experiencias, los mensajes, los trabajos, todo se fue sincronizando, al punto de que se transformó en básicamente lo que mayor tiempo de mi vida ocupa y lo que le da estructura a los demás. También, a título de anécdota, en el 2021 me dicen que tenía que estudiar una profesión, que ellos me iban a ayudar a financiar toda esta misión con eso, que es de corredor inmobiliario, así que aún contra las quejas mías, que no quería saber nada de una carrera, lo hice, puse una inmobiliaria, realmente no le invierto mucho tiempo, solamente espero que lleguen los clientes y si se vende, se vende, y bueno, hasta ahora funciona bien. Obviamente que también son lugares donde me requieren hacer trabajos y también como este afinamiento, como un entrenamiento cada vez más. Así que estos últimos 2 años y pico, 2 años y medio más o menos, han transcurrido entre trabajos planetarios eh, y hace poco más de un año, eh, año y medio, una de las cosas que más me gusta hacer es enseñar, no solamente hacer los trabajos o retiros. Entonces se me dio
esa tarea de decir, bueno, te gusta enseñar, tenés tanto para dar, bueno, hacelo. Y así nace lo que acá estamos viendo en la web como el próximo paso. Y, y bueno, básicamente eh, los trabajos se aumentan, se intensifican, el compromiso y quizás la misión se centra cada vez más en este trabajo que les estoy contando. Y bueno, me cuesta un poco hablar de mí, pues ya me fui al trabajo. Eh, Básicamente, como tantas otras personas, fuimos llamados desde otra dimensión, donde de alguna manera nosotros desde esa otra existencia, desde donde venimos, nuestro origen, sentimos el llamado de venir a este lugar. Y venimos a arreglar eh, todos los problemas dimensionales que tiene este lugar y en el transcurso de hacerlo nos dimos cuenta tantos y tantas que había que aprender para hacer eso, a amar este cuerpo, este lugar, esta experiencia, que aunque sea todo un sueño desde la conciencia, no deja de ser real mientras estamos en el sueño, con un pie en otra dimensión, con otro pie en esta, y no siendo estrictamente de ninguno de los dos, sino que ser un puente constante, lo cual es bastante desafiante, a veces difícil, pero eh, a veces se dice que uno viene del futuro. En realidad no es que venimos del futuro, sino que tenemos muchas partes de nosotros en diferentes tiempos y en diferentes dimensiones, ni siquiera en este universo, sino en otros. Entonces, también un poco somos nosotros del futuro viniendo a este cuerpo a, a restaurar los errores del futuro para que no se den las posibles líneas de tiempo que podrían ser catastróficas. Si me preguntan desde mi propio punto de vista, yo creo que ya está logrado, simplemente estamos viendo cómo fue esa película. Eh, y bueno, básicamente me he transformado, quizás por elección, quizás por algo que te fuerza, eh, a expandir toda esta información, a expandir los trabajos, a expandir los cursos, la sabiduría, las técnicas, facilitar, como tantas personas, para ayudar al despertar de conciencia eh, mientras estoy haciendo yo mismo mi propio despertar todo el tiempo. Bueno, en ese contexto obviamente conocí personas maravillosas, maestros, maestras, y bueno, y acá estamos. Así que bueno, eso es un poquito sobre el, el trasfondo de este cuerpo, personalidad, Camilo Guirado. Así que bueno, les mando un abrazo y gracias por escuchar.